Querida iglesia, bienvenidos una vez más. Estamos ya en la segunda semana de esta serie de mensajes que lleva por título Pequeños cambios, grandes diferencias. Y en esta serie estamos tratando este tema de que, al principio del año todos tenemos propósitos, todos tenemos deseos, todos queremos hacer cosas grandes en nuestra vida. Para algunos es bajar de peso, para otros es hacer más ejercicio, para otros es buscar más a Dios. En fin, muchos propósitos que nos hacemos. Pero con el paso del tiempo, esos propósitos se frustran, se detienen y no avanzamos. ¿Por qué? Porque la carga del propósito es tan grande. Tenemos que bajar 20 kilos y nos esforzamos y por 2 semanas comemos solo lechuga y cuando descubrimos que solo bajamos 500 gramos. Claro que eso nos frustra. Entonces, al pensar en esa carga tan grande, desistimos. De lo que se trata esta serie es buscar a Dios para que Él nos revele cuáles son esos pequeños cambios, pequeños ajustes en nuestra vida cotidiana que nos lleven a la larga y con la perseverancia que necesitamos tener a lograr esas grandes transformaciones que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Necesitamos recordar lo siguiente: a menudo las pequeñas cosas que nadie ve resultan en las grandes cosas que todos quieren. Y en ese sentido, la semana pasada tuvimos el reto de buscar a Dios en oración, de buscar la dirección de Dios para que Él nos revele una sola cosa en lo que podamos enfocarnos y que dé dirección a nuestra vida de tal manera que durante todo este año podamos estar trabajando en esa una sola cosa. Tal vez es un solo pasaje de donde sale una instrucción directa y específica para tu vida. Para algunos a lo mejor es mejorar sus relaciones familiares, sus relaciones matrimoniales, en fin, para diferentes razones. La cosa es pedirle a Dios que Él nos revele. Si tú ya lo hiciste, gloria a Dios y adelante. Si no lo has hecho, aún tienes tiempo, aún estás a tiempo de doblar tus rodillas y decirle: Dios, revélame qué es lo que tú estás queriendo hacer en mí y a través de mí en otros. El día de hoy, esta tarde, en esta segunda semana de la serie, vamos a estar hablando acerca de nuestros pensamientos. Y esto es muy importante porque nuestros pensamientos se convierten en nuestras palabras. Y nuestras palabras se convierten en nuestras acciones. Y nuestras acciones se convierten en hábitos y nuestros hábitos son los que crean nuestro destino. Es decir, son los que crean aquella persona en la que nos vamos a convertir. Así que son nuestros pensamientos los que determinan en quién finalmente nos vamos a convertir. Salomón lo dijo de la siguiente manera ahí en Proverbios capítulo 23. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo voy a repetir. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. A mí me gusta decir que la vida de todas las personas siempre se mueve en la dirección de sus pensamientos y en especial en la dirección de aquellos pensamientos que son los más fuertes. Los pensamientos más fuertes y más recurrentes en nuestra mente son la dirección en la que al final nos movemos. En otras palabras, si tú piensas que no puedes, ¿qué pasa? Que no puedes. Si piensas que no sabes, probablemente nunca sabrás. Pero por otro lado, si piensas que puedes, seguramente podrás. Y si crees que Dios está contigo y que Él es quien la Biblia dice que es, entonces vas a confiar en Él y vas a sentir su poder y su presencia. Pero para establecer un fundamento sobre el cual poder construir el tema del que hoy vamos a estar hablando, vamos a empezar por hacer lo que yo he llamado una auditoría de nuestros pensamientos. Y lo que tienes que hacer es muy sencillo. Espero que tengas ahí tu bosquejo a la mano, porque vas a necesitar encerrar en un círculo el número que más se acerque a tu forma de pensar de acuerdo a las siguientes preguntas. Tienes ahí en tu bosquejo una numeración del 1 al 10 y tú vas a circular simplemente el número que más se acerque a tu forma habitual de pensar. Cosas muy sencillas. Miren, fíjense en esto. La mayoría de tus pensamientos son de preocupación o de tranquilidad.
Si son de preocupación, pues entonces vas a tener que circular los números más cercanos a donde está la palabra preocupado. Si son de tranquilidad, vas a tener que circular alguno de los números que está más cercano a la palabra tranquilo. Segunda pregunta: ¿la mayoría de tus pensamientos son negativos o son positivos? Del mismo modo, circula el número que esté más cerca, ya sea de negativo o de positivo. Y tercera pregunta: ¿a menudo te descubres pensando en cosas mundanas o eternas? Tendrás que marcar el número según sea mundano o eterno, según corresponda. Si no circulaste en ninguna de las preguntas el número 10, adivina qué. Este mensaje es para ti. Este mensaje es absoluta y completamente para ti. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos determinan lo que somos y muestran nuestra vida, la dirección en la que nos movemos, la dirección en la que van nuestros pensamientos más fuertes. Quiero que vayamos al pasaje del día de hoy que está en Romanos capítulo 12, verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2, toma tu Biblia allí, si puedes allí donde estás, en la sala o en el comedor o donde sea que estés, ponte en pie y lee conmigo lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice allí: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, lo que este pasaje está diciendo es: deja que Dios te transforme en una nueva persona a través de la transformación, de la renovación de tus pensamientos. La versión 60 dice: la renovación de vuestro entendimiento. Es cambiando tu manera de pensar. ¿Y cómo se hace eso? Porque, claro, esto es muy fácil leerlo, sí, pero yo llevo 30 años intentando cambiar mi manera de pensar, o 42, o 60 y tantos, o 20, o 10, y no lo he logrado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, algunos consejos muy prácticos y muy útiles de la palabra para nosotros en este sentido. Y es algo que es sumamente necesario e importante, especialmente en estos tiempos en donde todo lo que vemos es terrible. Todo lo que vemos es terrible. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primera cosa, captura tus pensamientos destructivos. Captura tus pensamientos destructivos. Observen lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, empezando por el 3, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. En otras palabras, lo que dice este pasaje es que si tú eres hijo de Dios, si tú has rendido tu vida a Jesucristo y el Espíritu de Dios vive en ti, ese arsenal sobrenatural de Dios está a tu disposición. Está disponible para ti. Verso 4, usamos las armas más poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Son armas espirituales porque peleamos contra enemigos espirituales. Detrás de todos los que se oponen a Dios, a Jesucristo, al Evangelio, a la iglesia, detrás de todas esas personas que están en esta actitud, detrás de ellos hay poderes malignos, invisibles del diablo, y eso lo dice la Escritura. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La buena noticia es que la palabra griega que aquí se traduce como poder es la palabra dunamis. ¿Sabes de dónde viene la palabra dinamita? De esta misma raíz griega. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, todos los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, tenemos el poder explosivo de Dios para demoler y destruir fortalezas. En griego, la palabra fortaleza o jurama
indica estos fuertes torreones. Imagínense una de estas edificaciones o castillos medievales que tenían de estos torreones en las esquinas dentro de la muralla para defenderse desde arriba de los enemigos que atacaban. Lo que está diciendo es que el enemigo usa esos lugares para esconderse y desde ahí lanzar sus dardos de pensamientos y para lanzarnos ideas que son contrarias a lo que la palabra enseña y para lanzarnos pensamientos que nos capturan y que nos mantienen presos y cautivos. Pero la palabra dice que tenemos todas las armas espirituales para derribar esas fortalezas y hacer caer a esos enemigos. En Cristo tenemos el poder para derribar las fortalezas que son los pensamientos destructivos en los que muchas veces caemos, y no solamente pensamientos destructivos para nosotros mismos, sino para otros. ¿Cuál es la mayor arma de nuestro enemigo espiritual, que es Satanás? Bueno, la Biblia lo llama el padre de mentira. Y no es por ninguna otra razón, sino porque es el mentiroso mayor. Su trabajo es convencernos de cosas que no son ciertas, de cosas que Dios no ha dicho. Desde el principio en el Edén lo vemos con Adán y Eva. Se acerca la serpiente y le dice a Eva, con que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol. Bueno, no es cierto, Dios no dijo eso. Y desde ahí empiezan los engaños y Él usa sus artimañas para engañarnos y hacernos creer cosas. Y nosotros, conforme el tiempo pasa, empezamos a construir nuestra vida sobre el fundamento de las mentiras que nos hemos creído. Eres un tonto, no sirves, eres un inútil, un bueno para nada, nunca vas a progresar. O por el otro lado, las otras mentiras que también nos lanza es: tú te mereces todo en la vida, no hay nadie mejor que tú, etcétera, 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 etcétera. La buena noticia es que dice la Escritura que la verdad nos hará libres y la verdad es Jesucristo. Conocer la verdad nos hace ser libres de la cautividad de esos pensamientos equivocados. Dice el verso 5 de este mismo pasaje, 2 Corintios 10, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. A veces queremos interpretar este pasaje solamente en función de los demás. Voy a destruir el obstáculo de arrogancia que tú tienes para no escuchar el mensaje. Sí, pero también el que tengo yo, para no compartírtelo o para no demostrarlo con mi testimonio. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, los míos, mis pensamientos rebeldes, mis pensamientos que se van en pos de lo que el enemigo me ha vendido que debo hacer. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces demolemos las mentiras del enemigo cuando llevamos todos esos pensamientos equivocados que tenemos a Dios y luego obedecemos a Cristo. Así que cuando a tu mente venga esos pensamientos de no puedo, no sé, no valgo, no soy nada, nadie me quiere, etcétera, etcétera, o por el otro lado, yo soy más que tú, me lo merezco, no hay nadie mejor que yo, necesito tal o cual trato porque si no, no funciono, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer es capturar esos pensamientos y entregárselos a Dios y decirle: Señor, aquí está, son tuyos, no quiero tenerlos más. Y ahora estoy dispuesto a obedecer tu palabra. ¿En qué sentido? Bueno, el verso 3 de Romanos 12 lo dice muy claramente. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. No debemos tener un concepto más alto de nosotros, sino más bien pensar con cordura, es decir, ni más alto ni más bajo. No soy lo peor del mundo, no soy lo mejor del mundo, soy un pecador arrepentido que está dispuesto a que la gracia de Dios lo abrace. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Así que lo primero que tenemos que hacer es capturar esos pensamientos. ¿Qué es lo que te ha estado susurrando el enemigo al oído? ¿Qué son todas esas cosas que el enemigo te ha estado tratando de meter en la cabeza desde hace tantos años que tú has venido creyendo poco a poco? Que estás abandonado, que no le importas a nadie, que Dios ya te abandonó, o que tú eres mucho más importante que cualquier otra persona, o que mereces mucho más que cualquier otra persona. Captura esos pensamientos que son destructivos. Y esos son solo por poner algunos ejemplos, pero tú seguramente tendrás otras ideas. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que qué es lo que el enemigo te ha estado queriendo decir? Susurrar al oído. Segunda cosa que podemos hacer, una vez que ya hemos capturado esos pensamientos, ahora necesitamos enfocar nuestros pensamientos en cosas espirituales. Enfoca tu mente en las cosas que cuentan para la eternidad. A veces nos desgastamos enfocados en un montón de cosas que son pasajeras, que se acaban, que terminan: la belleza, la fama, el poder, el dinero, los bienes materiales y otra serie de muchas cosas. Enfoca tus pensamientos en cosas espirituales, en cosas que cuentan para la eternidad. La Biblia lo diría de la siguiente manera: haz tesoros en el cielo. Pablo, desde la cárcel, escribe lo siguiente a la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses capítulo 4. Dice, ahora, estoy en el verso 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Y aquí hago una pausa porque necesitamos reflexionar en esto. Esto es sumamente importante. Concéntrate en lo que es verdadero. No en lo que son rumores, no en lo que son chismes, no en lo que son cosas falsas. En las redes sociales está circulando un montón de información falsa sobre un montón de temas y a veces nosotros ahí estamos metidos. Concéntrate en lo que es verdadero, en lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Esa es la instrucción de Dios para ti y para mí. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Estamos viviendo tiempos en donde lo que más necesitamos es la paz de Dios, ¿no? Estamos en un momento de la pandemia terriblemente malo. Estamos en el momento en donde hay más muertes que nunca. Estamos en el momento en donde hay más hospitalizaciones que nunca. Estamos en el momento en donde hay más contagios que nunca. Estamos en el momento en donde la crisis económica está golpeando terriblemente. Estamos en un momento en donde necesitamos la paz de Dios. ¿Cómo se consigue? Este pasaje nos lo dice muy claramente. Enfoca tus pensamientos en las cosas que cuentan para la eternidad, en las cosas espirituales. Capturamos las mentiras, pero además nos concentramos nuestros pensamientos en lo que es cierto, en las verdades de la palabra, y enfocamos nuestros pensamientos en estas cosas espirituales. El resultado es que la misma presencia de Dios en nuestra vida nos da la paz que necesitamos. A lo mejor te estás preguntando, ok, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo logro? Me he encontrado gente que me ha dicho cuando platico con ellos en privado sobre asuntos así, que me ha dicho, bueno, usted dice eso porque es pastor, pero ¿esto cómo se hace? Yo lo he intentado y no lo logro. Bueno, déjame ilustrártelo de la siguiente manera. Los buitres lo que hacen es planear en círculos, llevados por las corrientes de los vientos, sin hacer el más mínimo esfuerzo, tratando de ahorrar toda su energía, y planean en círculos hasta que detectan un animal muerto y entonces se lanzan y lo comen. En cambio, los colibríes, ustedes los habrán visto y son muy bonitos, a muchas personas incluso les gusta ponerles comederos. Los colibríes tienen un vuelo muy ágil, muy impredecible, se mueven y ponen todo su esfuerzo
y toda su energía por encontrar el néctar de las plantas. Los colibríes no buscan animales muertos, sino el dulce de las plantas. Y esto me lleva forzosamente a esa imagen hermosa del Salmo 119, versos 103 y 104. ¿Te acuerdas lo que dice allí? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¡Wow! Tremendo pasaje y tremenda lección. ¿Qué nos enseña esta lección? Compórtate como colibrí. Pon todo tu esfuerzo, pon toda tu energía en buscar las cosas espirituales, en buscar las cosas que cuentan para la eternidad. Empápate de la palabra de Dios. Inicia y termina tu día buscando a Dios, leyendo su palabra y en oración. Escucha música cristiana, lee libros que te ayuden a crecer en tu fe. Conéctate y participa de las reuniones de varones, de mujeres de la palabra, de matrimonios, de jóvenes, de adolescentes. Conéctate al club infantil, conecta a tus hijos al club infantil. Conéctate los domingos a nuestras transmisiones, a nuestras reuniones de adoración. Conéctate los miércoles a nuestras reuniones de oración. Empápate de la palabra, escucha a otros predicadores. Inscríbete en la enorme cantidad de cursos bíblicos que hay hoy en día en línea. Empápate de Dios y de su palabra. Deja que Dios te muestre cosas que tú a lo mejor no habías visto antes de ti mismo, de Dios y de su palabra. Pero si estás más preocupado, pues por la serie de Netflix que te perdiste o que va a salir, o si estás más preocupado por los videojuegos, o estás más preocupado por la situación económica, o por la situación de salud en la que estamos, seguramente te vas a perder unas cuantas bendiciones que el Señor ha estado queriendo darte desde hace mucho tiempo. Saca de tu mente todas esas cosas que son basura y concéntrate, pon todo tu esfuerzo en cultivar tu relación con Dios de una forma tan íntima y tan personal que sea evidente, como cuando Moisés subía al monte, que has estado con Dios. Cuando la gente te ve, te sucede como Moisés, la gente sabe, wow, algo tiene él o ella, porque mira, su rostro brilla. ¿Por qué? Porque ha estado con Dios. Tal vez tú no lo notes, pero la gente se da cuenta, especialmente los que mejor te conocen, tu esposa, tus hijos, tu esposo. Cuando tú estás con Dios se nota, y cuando no, también se nota. Así que esfuérzate como el colibrí por encontrar lo delicioso de la palabra de Dios. Pero por otro lado, aléjate de los animales muertos. ¿A qué me refiero con esto? Aléjate de las amistades nocivas. Tú sabes que hay personas que en vez de traer bendición a tu vida, te han hecho daño. Su influencia te ha dañado, te ha lastimado. Aléjate de programas de televisión y de música que no edifican. Me acuerdo que hace años estuvo de moda una serie, ya ni me acuerdo cuál es su nombre en este momento, y yo escuchaba que muchos muchachos de la iglesia estaban viendo esa serie, y un día dije, bueno, voy a empezar a verla para ver de qué se trata. La empecé a ver, se trataba de muertos vivientes que andaban por ahí, no sé si buscando venganza o no sé qué. Con 2 episodios que yo vi, dije, esto no trae bendición ni edificación para nadie ni para nada. Aléjate, ten el valor de alejarte de programas de televisión, de música, de cosas que no edifican tu vida. Aléjate de actividades y de actitudes destructivas para ti mismo y para otros. En otras ocasiones hemos mencionado lo mismo. Conoces seguramente a alguien a quien todo le parece mal, alguien que no está de acuerdo con nada, y entonces tiene una actitud siempre completa y absolutamente negativa. Nada está bien hecho, nada nunca.
Aléjate de eso. No seas esa clase de persona. Aléjate de los animales muertos. Aléjate de todo aquello que no honra a Dios. Y entonces busca a Dios intencionalmente. No dejes tu crecimiento al azar, tu crecimiento espiritual al azar o a la casualidad o a la decisión o al control de nadie más. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un plan de crecimiento espiritual. ¿Habías pensado en eso alguna vez? Pocas personas han pensado en eso. ¿Por qué? Porque el plan de crecimiento espiritual pues está en función de lo que la iglesia ofrezca, en el mejor de los casos, o no hay ningún tipo de plan de nada. Simplemente voy a vivir la vida y pues yo recibiré de Dios lo que Él quiera darme y listo y se acabó. Sí, pero ¿cuál es tu plan? Es decir, si tú estás planeando un día ser un futbolista profesional, ¿cuál es el plan de vida que tienes que seguir? Pues tienes que empezar a jugar desde pequeño, ser disciplinado en tu alimentación, en tu descanso, en tu sueño, y entonces esforzarte en las prácticas hasta que un día logres por fin llegar a primera división. Y una vez estando allí, entonces mantenerse. Si tú quieres ser un ingeniero o un químico o un biólogo, pues tienes que pasar por el kinder, por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria y luego ir a la universidad. Poner tu mejor esfuerzo, cumplir con los requerimientos de la carrera, titularte y entonces empezar a ejercer. Hay un plan. ¿Y para tu crecimiento espiritual cuál es? A lo mejor podrías empezar por decidir que como parte de mi plan lo que voy a hacer es que no me voy a perder ningún miércoles de oración, no me voy a perder ninguna reunión de varones o de mujeres o de jóvenes. A lo mejor como parte de mi crecimiento espiritual es hacer un plan de lectura. Hay muchos, la Biblia en un año es un ejemplo, pero hay muchos, hay planes cortos, planes medianos, planes largos. ¿Cuál es tu plan de crecimiento espiritual? Y si pones todo tu esfuerzo en saber qué es lo que Dios dice en su palabra para ti, y después pones todo tu esfuerzo en obedecerlo, de todo corazón, tratando de honrarlo a Él, te garantizo que tendrás un año totalmente diferente. Siempre que ponemos en el centro de nuestra vida, de nuestro pensamiento en especial, a Jesucristo, entonces Él se encarga de ir poniendo orden en todas las demás cosas. Enfócate en la verdad de la palabra, porque esas verdades transformarán tu vida. Y no olvides que tu vida se va a mover siempre en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Si tus pensamientos más fuertes proceden de la verdad de la palabra, entonces seguramente vas a moverte en la dirección adecuada. La semana pasada te desafié a buscar en oración a Dios con el fin de que Él te revelara eso en lo cual necesitas tú en particular enfocarte en este año. Esa área de tu vida, esa simple palabra que le dé dirección a tu vida durante todo este año. Bueno, esta semana el reto va a ser buscar a Dios en oración para que sea Él quien te dé un pensamiento que pueda dar lugar a un cambio, a una transformación mayor. Una verdad que Dios quiere anidar en tu mente y en tu corazón. Que se grabe tan profundamente que sea ese pensamiento que te dirija durante todo este año. Este pensamiento es la misión de Dios para tu vida en este año. Así que no es algo menor, es algo importante. Si tú doblas tus rodillas y le dices, Dios, háblame, muéstrame ese pensamiento que tú quieres que esté recurrentemente en mi cabeza, que sea el pensamiento que dirija mis acciones durante todo este año, Él lo hará. Porque a menudo son las pequeñas cosas que nadie ve las que resultan en las grandes cosas que todos quieren. Quiero ponerles un ejemplo. Mi pensamiento personal, lo que Dios me ha estado hablando durante muchos años en mi vida, pero en particular en este año,
después de lo que hemos vivido con la pandemia, después de las experiencias difíciles de ver partir muchos pastores y de ver a mis propios familiares, a mi papá, a mis tíos, tener que luchar en contra del COVID. Yo estuve buscando a Dios y pensando, Señor, ¿cuál es ese pensamiento para mí? Y Él me lo mostró de dos maneras. Me dijo esto: Dios me ha creado a mí para ayudar a otros a ser más como Él, antes de que sea demasiado tarde. Ese es mi pensamiento para este año. Esa es mi misión para este año. Ese es mi anhelo y mi oración para este año. Que yo pueda ayudar a otros a ser más como Cristo en este año. Y el Salmo 104, verso 34, que es el pasaje con el que quiero cerrar, dice: que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Yo espero que ese sea tu mismo deseo, que esa sea tu oración, que todos tus pensamientos le agraden a Dios, porque si somos honestos tenemos que admitir que muchas veces tenemos pensamientos que no le agradan a Dios, que son incluso opuestos a su voluntad y a su palabra, que son pecaminosos, que no son santos, que no nos llevan a una relación más íntima y más profunda con Dios. Pero si nuestro deseo es como este Salmo 104, 34 dice, entonces nuestro anhelo es que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de meditar en estos pasajes que hablan de cuidar nuestros pensamientos, de no dejar que el enemigo nos haga presos de pensamientos destructivos, de pensamientos antibíblicos, de pensamientos que no nos lleven a una relación más profunda contigo y a un amor y a una unidad de unos con otros. Tú conoces cada una de las personas que están conectadas en este momento. Tú conoces lo que están pensando, lo que están sintiendo. Y yo te suplico, Señor, que les des a cada uno de ellos ese pensamiento de tu voluntad, de tu palabra que tú tienes para ellos. Que dirija sus vidas en este año, que dirija su forma de actuar y de ser, y que esté ahí siempre presente para guiarles en cualquier decisión que tengan que tomar durante este año. Padre, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser diligentes en poner nuestros pensamientos a tus pies, para que tú nos hagas ver cuáles de ellos no están honrándote y puedan ser transformados por los pensamientos que tú quieres darnos a través de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu gracia para nosotros, porque sin duda alguna este mensaje, este domingo, este tiempo es una nueva oportunidad que tú nos das de ajustar nuestra vida a ti para poder ser más como tú. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.